Reporte 100. Y ayer la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos? Acudió justamente a las instalaciones del Parque Recreativo de La Sauceda, a las instalaciones abandonadas desde el año 2012 del Parque La Sauceda, para presentar 16 propuestas, tengo aquí el dato, 16 propuestas ciudadanas para el rescate del Parque La Sauceda. Ernesto Urbina Miranda, director de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, está con nosotros esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿En qué parte de La Sauceda estuvieron, Ernesto? Estuvimos en el estacionamiento, justamente a unos pasos de la entrada, o de lo que era la antigua entrada al parque recreativo. ¿Está abierto? ¿Todo el mundo puede entrar ahorita ahí? ¿Está cerrado? ¿Está resguardado? ¿Cómo vieron ahí la situación? Bueno, ayer lo que nosotros vimos era que las instalaciones están cerradas. No obstante, el sábado pasado hubo un evento organizado por diversos colectivos, quienes tengo entendido que han logrado tener acceso. Sí. Es importante reconocer, visualizas personas que son de la Oficina de Bienes y Concesiones, recordar que este predio es propiedad del gobierno del estado, que están ahí, digamos, haciendo guardia o haciendo algunos trabajos, pero digamos en una situación de cierre total, ¿no?, del parque. ¿Está seco? Gran parte quemado. Sí. Recordar que la semana pasada hubo un incendio, pero también, y afortunadamente, muchos arbolitos sembrados por la labor que tuvieron justamente estos colectivos el pasado sábado. Sí. Pero sí, gran parte del espacio donde estaban los ríos y la parte norte del polígono, pues se percibe totalmente quemada. ¿Las instalaciones están vandalizadas? No vandalizadas, sino deterioradas. Sí. Incluso ahí se pueden ver algunos cartulinas y letreros en donde varios activistas han dejado sus anuncios sobre deseos de rehabilitación. Sí. Pero sí, en general es un deterioro. Sí, increíble, ¿no? De 2012 a la fecha, ese lugar no ha podido ser rescatado, rehabilitado, no ha podido ser reabierto. De 2012 a la fecha ya vamos para 10 años. 10 años. Así es, y con recursos asignados, porque recordar que en algunos periodos se anunció más o menos 50 millones de pesos para su rehabilitación, que no se sabe claramente a dónde se dirigieron o si se utilizaron, y sobre todo, Juan Carlos, que pareciera que se busca un modelo de reactivación que sea autosustentable, que genere utilidades y con esa rentabilidad pues sirva para mantener esta zona. Y justamente uno de los temas que estamos proponiendo es que se valorice la aportación social y ambiental de este polígono y no necesariamente se ponga en el centro exclusivamente la rentabilidad para su operación. O sea, no lo ha reabierto el gobierno porque nadie le ha entrado, porque pues no es negocio o algo así, o porque todavía no han encontrado quien quiera hacer negocio con él. Habría que recordar que hace 2 años, y justamente fue como el punto de partida de la organización o del grupo que empezó a trabajar justamente en espacios de diálogo para explorar alternativas de rehabilitación y de recuperación. Recordar que el grupo impulsor, operadora de proyectos estratégicos, fideicomiso del gobierno del estado, estaba explorando alternativas para su reactivación y se mencionaban proyectos como un centro de convenciones y un espacio ahí para, digamos, eventos, y que ese mismo proyecto iba a generar los recursos para habilitar un bosque urbano colindante, ¿no? Entonces se estaba desarrollando esa propuesta cuando se viene el tema del COVID y sin duda pues cambió totalmente el escenario para... Pero también cuando la alcaldesa quería vender allá el Cárcamo, ¿no? También hubo una rebelión de ciudadanos, de usuarios más bien, de esas instalaciones deportivas, porque se decía se comentó que era como parte del proyecto esa venta, ¿no?, del Cárcamo, para ese proyecto que tenía originalmente impulsor, para que un particular le entrara con una inversión fuerte ahí y realizara un centro de convenciones. Así es, y ese proceso lo encabezaban organizaciones que están trabajando intensamente en ese polígono, Ciudadanía Activa, Corredor Biológico, entre otras organizaciones y colectivos, y que sin duda ese era el planteamiento, ¿no? Visualizaban esta posibilidad de que fuera el inicio de un proceso de
de que transitar esa zona a un uso de suelo diferente o a un uso, digamos, orientado a las actividades comerciales, a la actividad residencial, y que poco a poco fuera en declive de la aportación y el patrimonio ambiental que está ahí, particularmente en el humedal y en el polígono que conocemos en la Sauceda. Sí, estas 16 propuestas están entrelazadas, ¿tienen una relación una con otra o hay 16 ideas distintas de qué hacer con el parque? Así es una pregunta muy interesante, Juan Carlos, porque no son proyectos ejecutivos, no estamos diciendo que se tenga que hacer algún tipo de inmueble o algún tipo de infraestructura en particular. Estas 16 propuestas son acciones complementarias que un grupo ciudadano plural de diferentes sectores sociales, especializados y con conocimiento en el tema, coinciden que deberíamos de impulsar para avanzar hacia una recuperación y una rehabilitación incluyente, sustentable, que haga de esta zona lo que esperan los hermosillenses. Podemos encontrar propuestas como generar un comité ciudadano para el seguimiento de los proyectos de rehabilitación. Se pone también como propuesta indispensable conservar el humedal de la Sauceda, reconocido como el único espejo de agua público con usos recreativos. También se propone priorizar el uso de suelo para área verde y que también promueva las actividades recreativas, deportivas y culturales. Entonces son 16 líneas, por así decirlo, complementarias que se consideran importantes cada una por sí misma para avanzar en una recuperación satisfactoria. No estamos llegando al punto de decir deberíamos de hacer tal proyecto ejecutivo en esta área, sino que eso se aspira a construir a partir de espacios de diálogo con los gobiernos y con los tomadores de decisiones que influyen en esa decisión. Sí, se hizo algún documento, Ernesto Urbina, que pudiera ser de consulta para los ciudadanos de Hermosillo, pero también para los tomadores de decisión. Así es, y está disponible en nuestra página web www.hermosillocomovamos.org. Ahí está disponible este documento con estas 16 líneas que justamente te estamos comentando. Sí, ¿a quién le tocaría, Ernesto, implementar estas propuestas? ¿A quién? Sin duda, sí. El gobierno del estado es el propietario de digamos, de esta zona, de este terreno, de estos predios. No obstante, lo que nosotros visualizamos es que un proyecto de rehabilitación sustentable que cumpla las expectativas de los hermosillenses necesariamente va a implicar la coordinación de diversos niveles de gobierno e incluso también legisladores, porque, por ejemplo, una de las propuestas es transitar hacia la protección del humedal de la Sauceda como área natural protegida, y eso le corresponde al Congreso del Estado en algún momento. Entonces, entra en una diversidad de actores, pero en el centro deben de estar las organizaciones y el ciudadano, que es justamente el usuario y quien aspira a tener en la Sauceda pues una zona de arraigo, de orgullo, y que le dé una nueva cara a la ciudad. Sí, ¿y por qué no se hizo esto antes, Ernesto Urbina Miranda, en estas conversaciones que ha sostenido con integrantes de la sociedad civil? ¿Por qué la dejadez del sexenio de Padres y la dejadez del sexenio de Claudia? Ya se va Claudia Pavlovich y pues prometió ella rehabilitar la Sauceda y pues ya se va y no va a cumplir. Pero una hipótesis tiene que ver en esta visión, ¿no? No me vas a decir que la pandemia, porque ya ahora los gobiernos agarran de moda echarle la culpa a la pandemia para justificar sus fracasos. Sí, no, me voy mucho antes. Creo que incluso el mismo modelo inicial de la Sauceda dejó un precedente que se buscaba emular, pero ya no era viable. Es decir, buscar colaboración con el sector privado, desarrollar un proyecto rentable y que a partir de esa rentabilidad se generaran los recursos para el mantenimiento y que no representara ningún costo, digamos, para las autoridades ante, digamos, las limitaciones o la necesidad de destinar recursos en otros temas. Entonces se buscaban este tipo de proyectos con participación del sector privado, pero no se concretaban. Entonces nunca se ha tenido no se han reunido las condiciones en donde el sector público diga vamos a destinar inversión sin esperar una rentabilidad a cambio, sino que valoricemos la aportación medioambiental, cultural y recreativa de la zona. Esa es una hipótesis que nosotros, a partir de la revisión de lo que ha sucedido en el polígono, pues que se nos viene a la mente que puede explicar
justamente la falta de intervención por parte de los gobiernos estatales. Sí, Ernesto, ¿cuesta mucho rehabilitar eso? Fíjate que depende el tipo de proyecto que tengas que hacer. No obstante, hay que recordar que ya está impactada esa zona. Entonces, lo que era el inmueble del antiguo parque, de una u otra manera dependerá lo que se quiera hacer ahí, y se tiene que hacer inversión por lo menos para reactivar y rehabilitar lo que está ahí en una gran situación de deterioro. Recordar que también está el Museo de la Burbuja, que implica y requiere inversión para, digamos, seguir funcionando en términos de su objeto social, que es prestar un área de conocimiento y pedagogía para los niños. Entonces, de una u otra manera se requiere inversión. Sí, ¿se sabe cuánto, Ernesto? No está claro, no hay proyectos ejecutivos. Ahorita, justamente ayer se presentaba por parte de un grupo de expertos un estudio previo justificatorio, pero está basado en el patrimonio ambiental y, digamos, en términos de flora y fauna de la zona. Y no se ha avanzado, o no se tiene claro, al menos desde sociedad civil, cuánto se requiere invertir para una rehabilitación de cierto tipo, ¿no? Tengo entendido que cuando en gobierno del Estado se estaba explorando las alternativas del desarrollo de un centro de convenciones y otro tipo de inmuebles ahí, pues se tenía valorizado un proyecto ejecutivo, pero nosotros no teníamos esa información a detalle. Muy bien. Ernesto Urbina Miranda, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Muchas gracias por compartirnos estas propuestas y estas ideas. No, al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Hasta pronto. Reporte 100.